Buenos días chicos, miren, estamos hoy en un lugar bastante aislado. Miren por aquí. Es un sitio que tiene un pasado muy oscuro, muy turbulento, digámoslo así. Este sitio fue en su momento pues, un sanatorio, pero antes había tenido otra utilidad. Fue un hotel antes que sanatorio. Ahora les contaré un poquito la historia y se dice que hay muchísimas presencias paranormales en este lugar, etcétera. A ver si se puede pasar por aquí. Se ha caído la valla. No sé si hay acceso desde aquí. Qué pasada, ¿eh? No sé si de aquí habrá acceso. Dicen que en este lugar hay mucha actividad paranormal. Yo no lo sé, como no lo sé, siempre digo lo mismo, digo que no conocemos realmente, como no sabemos si sí o si no. Yo me metí como en un plano pues intermedio. Puede que sí, puede que no. Miren, ya lo están viendo chicos, esto es espectacular. Yo voy a decir que era increíble. Pero bueno, dice que aquí se producen todo tipo de fenómenos paranormales, sonidos extrañísimos, todo tipo de cosas extrañas. Y sobre todo aquí, en esa iglesia, chicos. Esa iglesia se construyó a posteriori, esa iglesia se construyó por orden de Franco. Os voy a contar un poquito más de la historia. Yo estoy solo aquí, no hay nadie por ninguna parte. Ya les digo que dice que es terrorífico lo que ocurre en este sanatorio, los sonidos que se escuchan. He visto incluso un vídeo de los chicos de Cuarto Milenio que dice que lo pasaron muy mal aquí, sufrieron muchísimo mentalmente y físicamente en este lugar. Vemos dentro de las ventanas, es espectacular. Yo que no pensé que fuera tan bonito ni tan grande. Ahora les voy contando un poquito la historia mientras vamos avanzando. Ahora entraremos a la iglesia, vamos a entrar primero a este edificio y hizo demás actividades paranormales en esta iglesia. Ahora entramos, chicos, vamos a entrar primero en este edificio tan grande que hay aquí. Y después vamos siguiendo por el resto del camino para no perdernos nada, ¿vale? Esto debe ser de la luz, probablemente. ¿Vale? Hola. Wow, miren la escalera. Ay, madre mía, chicos. Vale, intentaremos subir arriba. Hola. Se escuchan muchas moscas aquí. Y entonces se nota el estilo de sanatorio. Yo entro a las ventanas todavía, me asombra que estén en la ventana completamente aquí, chicos. Estas las grandes salas probablemente serían zonas donde los médicos o donde tenían a las personas probablemente, chicos, que tenían, saben que era un... Y ahí está la iglesia. ¿Qué pasa? ¿Cómo se ve aquí? Desde la ventana. Mira, que todavía están las ventanas incluso por fuera. Bueno, este lugar, chicos, inicialmente fue un hotel. Era un hotel muy bueno, pero cuando pasó lo de la Guerra Civil Española... Hola. Oh, chicos. Entonces sí, de una cocina. Ese edificio es enorme hacia allá. Es gigante. Mira, qué brutalidad, mira toda la vegetación que hay. Viene hacia arriba. Qué locura, chicos, qué locura. Yo creo que parece como la ventanita típica de los... Tú puedes ver, es un comedor a lo mejor de los médicos. Y esto es la cocinita de aquí. Ay, madre, chicos, esto es laberíntico, ¿eh? Que hay un sótano. Ay, madre mía. Sí, hay un sótano. Pero antes sería donde ponían a lo mejor los... Hola. Voy a escuchar algo rato. Vamos a subir aquí un momento y ahora vamos al sótano. Cuidadito, chicos. Habrán notado que ha habido como un corte, chicos. Se me ha congelado la cámara. No sé por qué. No se lo puedo asegurar. Pero bueno, vamos a ver si puedo entrar en el sótano. Hay más salas, chicos. Mira, baños. Esto es una cocina. Miren aquí, miren, todo de mármol. ¿Ven? Era todo de mármol. Arriba lo que son las ventanas, fíjense lo que son las ventanas del armario de madera. Y también esto era como si fuera de una especie
como de porcelana. También, qué raro que se mantengan las... Venga, con sus flequillitos y todo. Mira las ventanas, chicos. Qué increíble, ¿eh? Vamos a ver si puedo bajarse al sótano. Está muy oscuro ahí debajo, ¿eh? Voy a subir un poco el ISO por si acaso. Ustedes van a ver mejor que yo porque le he subido el ISO. Normalmente en los sótanos no se ponían, chicos, pues las personas que fallecían hasta que se las podían llevar. Mi madre es mi vida, chicos, mi madre. Miren lo que hay aquí debajo. Miren. Aquí hay otras escaleras que bajan. Miren qué sótano, chicos. Esto pasa por debajo, es como una especie de túnel. ¿Qué pasa por debajo? Miren, ahí estamos a ras del suelo, pero aquí estamos, fíjense, debajo del suelo, supuesto suelo, hay un túnel. Vamos por el túnel, chicos, a ver. Miren. ¿Cuál de los dos túneles cogemos? El de aquí. Este sale a la luz. Vamos a coger este primero. Con cuidadito, chicos, no sabemos ni lo que hay aquí. Un montón de bichos aquí. Esto va a ser cocinas. Creo que había quirófanos y de todo, chicos. Había de todo aquí. Quirófanos, cosas para cuidar a las personas. Esto es un laberinto. Qué grandes salas, chicos. Hay un montón de bichos. Voy a intentar salir por aquí, a ver. A ver qué más les puedo enseñar. Miren que todo ahí con esos azulejos azules y blancos. Esto es una zona como de pasto. Yo creo que mejor vamos a ir. Bueno, voy a intentar pasar por aquí, a ver. Vamos a salir por esta zona, a ver. Chicos, esta zona... Yo mira cómo ha crecido la naturaleza. Miren, vamos a verlo por aquí ya. Miren. Qué locura, chicos, qué locura. Parece un gran chalet. Mírenlo por aquí. Esta es la típica estampa del Sanatorio de Gramonte. Mírenlo aquí detrás, chicos. Miren cómo. Qué increíble. Qué locura, pero es gigante, es gigante. Vamos a por aquí, prohibido el paso, peligro de derrumbe. Chicos, entramos bajo nuestra responsabilidad. Miren qué locura, miren. Vamos por aquí, a ver. Chicos, a ver qué podemos enseñarles por toda esta zona de aquí. Vamos a ver, miren, toda esta zona. Cuidado con las púas de estas plantas. Claro, todo esto eran las salas donde ponían, a lo mejor incluso donde ponían cocinas, tenían etcétera. Esto es como una especie de despensa aquí. Vamos a ir por aquí. Ahora miramos si podemos mirar este edificio, pero primero vamos a intentar entrar por el otro lado. A ver. ¿Esto qué sería? ¿Un comedor a lo mejor? ¡Guau, chicos! ¡Qué pasada! A ver si entienden. Este es el lugar que se dice que era el crematorio de cadáveres. Aquí. Otros dicen que no, que es la calefacción. Yo no lo sé, la verdad. Hay gente que viene a hacer aquí cosas paranormales porque dicen que en toda esta zona hay muchísima actividad paranormal. ¿Vale? Toda esta zona huele a quemado, pero evidentemente porque la gente también ha quemado algo aquí. Pero decían como que ponían ahí los cuerpos y demás. No lo sé. Puede ser que sea verdad que sea la calefacción. No lo sé. La verdad que no sé si lo sabremos algún día. O si alguien sabe, que lo deje en los comentarios, la verdad. Pero la verdad que el sitio es inquietante, la verdad. Sería terrorífico si fuera así. Bueno, vamos a ir por aquí. No sé si por aquí fue donde pasamos antes, pero yo no llegué a salir fuera después. Vamos a ver si es aquí, chicos. ¿Será aquí? Ah, no. Esperen, a ver. No me suena. Pues tengo que tener cuidado con estas plantas, chicos, porque esto es súper peligroso. Porque tiene un montón de púas. Se las puedo enganchar por aquí. No, yo voy a intentar entrar por el otro lado porque yo creo que si la gente no pasa, si eso está aquí es porque la gente no pasa por aquí. Vamos a verlo por aquí arriba, chicos. Yo creo que es mejor entrar por donde, intentar volver a entrar donde entré antes. Esto es lo de la luz.
sí. Vamos a intentar ir a la iglesia, chicos. Vamos a intentar ir a la iglesia. Por aquí no se fue. No sé fue donde entramos antes. No, entré por aquí. Vale, vamos a intentar ir a la iglesia. Por lo menos ya cumplir el objetivo de ir para la iglesia. De momento no veo a nadie por aquí. Vamos a ver. Dice que es el sitio donde la gente viene a hacer rituales satánicos y ponen símbolos. Bien, chicos, todos estos sitios que tienen aquí arriba era para poner los enfermos, porque como eran tuberculosos y tenían problemas en los pulmones, dice que las chicas los ponían en todas las vallas que habían, en todo lo que son las terrazas que habían, para aprender de nuevo a respirar, porque le comía los pulmones, con lo que al final tenía que intentar, que sobre todo eran más chicas que chicos, por lo visto los que habían, y se las ponían fuera. Hay fotos por ahí, que a ver si consigo alguna, para poder volver a respirar. Miren qué árbol tienen aquí en medio. Vamos a intentar entrar en la iglesia, tío. A ver qué nos encontramos, porque sé que la gente hace muchas cosas, pero no haya nadie haciendo una barbaridad dentro. Pero no sé si se puede llegar desde aquí, o hay que entrar por allá. Vamos a entrar por aquí, que como que aquí hay menos maleza. Pues, ¿qué les parece, chicos? Díganme en los comentarios si vendrían solos aquí, a este sanatorio. La verdad que sobrecoge, la verdad. Es tan grande, tan impactante, chicos. No, creo que no se va a poder entrar. O sea, a lo mejor a la puerta está aquí abajo. Pues miren la ventana. Ven, es toda de piedra. Ven que esto era un anexo. Esto se hizo posteriori. Ven, arriba estaba la campana. Y era un poco pues, para que las monjitas que trabajaban aquí, las que cuidaban a los enfermos, eran unas monjitas. Y era para que las monjas pudieran rezar. Pero dice que hubo una maldición sobre la iglesia a partir de que pusieron la iglesia. Y por eso la gente hace aquí pues los rituales satánicos, chicos. Parece que hay una puerta ahí abajo. Hola. Vamos a intentar entrar aquí. Hola. Como varias habitaciones. No, pero aquí no se puede acceder, o sí, no sé. Una habitación semicircular aquí. No. Yo creo que hay que intentar entrar en el edificio principal. Y desde el edificio principal. A ver. No, esto tiene pinta de algo de máquina. ¿Ven? Algo de máquina. Intentar entrar desde aquí al edificio. Creo que por aquí. Vamos a intentar pasar por aquí. A ver, chicos. Por aquí más escaleras. Ay, mira. Mira los pozos aquí. Tienen muchísimo cuidado, ¿eh? A ver si por aquí detrás. No veo. ¿Será la escalera? No, está por dentro, Chicos, miren que el cuidado que hay que tener. Hay como un sótano. ¿Ven? Esta era la sala de menos que curarían a los enfermos, porque dice que esto tenían muchísimos problemas de salud aparte por el tema de la tuberculosis. No solo afectaba a los pulmones, sino al resto del cuerpo, al hígado, a todo. Chicos, miren qué pasillo. Miren qué pasillo hacia allá. Nos queda por recorrer todo esto. Pues vamos a ver. Encima estoy yo solo aquí. Aquí como un sótano. ¿Ves? Vamos a buscar la entrada a la iglesia a ver si podemos llegar. Hola. Como más cocina. Las ventanas. Es que me parece increíble que están las ventanas, chicos. Esto no sé si sería algo de máquina o sería donde habría algo para poner las personas. Parece, mira, como es todo blanco. Será para autopsia o no sé. Dígame usted, pues mira, tiene esta forma como cuadrada. Y aquí no para poner cosas. O sería algo del motor, un motor o algo. No sé. Dígame usted en los comentarios, más o menos viendo el sitio. ¿Ven? El tipo de baldosas incluso. ¿Qué les parece? Bueno, vamos a seguir. Pero por aquí salimos otra vez afuera. A ver. Sí. Vamos a seguir por aquí, subir un poco liso porque si no ni se vería nada. Vamos a ir rápido porque esto es grandísimo, chicos. No, esto no lo vimos antes. Dios, qué largo el pasillo. Más habitaciones. Tenemos que encontrar una escalera. Mira, esta otra salida.
Aquí es, chico, aquí donde ponían a las señoras. En la parte alta, ahora lo veremos. Toda esta zona ponían a las señoras tumbadas con camillas para que pudieran respirar. Todo esto. Vamos por aquí. Ahora seguiré por aquí, pero primero vamos a subir a ver si consigo ver la iglesia. ¡Wow! Toda la iglesia, chicos. Mira, 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 mira. Esto es más grande por aquí. Hola. Mira la ventana. Sobrecoge, ¿eh? Esta es la iglesia, chicos. Esta es la iglesia que dice que está maldita. Incluso dice que cayó un árbol encima. Miren, ven, aquí donde hacen símbolos de magia negra y demás. La gente viene aquí de noche y días así para hacer cosas raras aquí en esta iglesia. Se han hecho muchas invocaciones, muchos temas de satanismo y demás, chicos. Porque aquí dice que las presencias son tremendas por el sufrimiento. No les he terminado de contar. Resulta que antes de ese, como les decía, sanatorio fue hotel. Pero estalló justo la guerra civil y en ese momento, según se cuenta, las personas que estaban aquí en el hotel perdieron la vida a las manos de los soldados y demás. Entonces se dice que ese gran sufrimiento, más el sufrimiento de las personas que vivieron aquí, enfermos ya y que fallecieron, muchos que están en un cementerio que está aquí cercano aquí, pues dice que todavía están aquí esas presencias. Yo no sé si es cierto, chicos, ustedes si notan cualquier cosa, si escuchan cualquier cosa extraña, me lo comentan, pero bueno, en principio vamos a ver el sitio para que vean cómo es. Es gigante, es algo exagerado, la verdad. Vamos por aquí. Subimos un poquito y luego volvemos a seguir por abajo. Porque creo que aquí están las grandes salas, chicos, donde estaban los enfermos. Oh, madre de mi vida, chicos. Miren, por aquí miren el suelo. Estos son de los típicos suelos de hidráulicos. Miren las grandes salas, qué pasada, chicos. Se oyen como ruidos, pero menos que sean piedritas y demás al caer. Miren, chicos, miren aquí. Ven. Desde aquí habría como una sala. Aquí pondrían a las señoras para que se pusieran todas en camillas a lo largo y respiraran. Dice que la gente nota las presencias hasta aquí, chicos, en toda esta zona. Miren la barandilla. Dice que fue tremendo el sufrimiento que hubo aquí, en este lugar. Pues chicos, miren, qué largo es el sitio. Qué locura. Esto está lleno de personas y sobre todo había más chicas, no sé por qué. Había más mujeres enfermas de tuberculosis que hombres. Mira esta escalera. Ahora vemos si podemos subir. Dice que se oyen muchas voces de mujeres en este lugar. Estos eran como baños. Qué pasada, chicos. Qué espectacular este sitio. Miren qué grande es. Esas ventanitas todavía ahí. Alucinante, la verdad. Bueno, chicos, vamos por aquí a ver si puedo pisar bien. Tendría que intentarme hacer unos baños o algo así. Wow. Miren por aquí más escaleras. Es que es infinito. Es que no sé si me estoy perdiendo cosas, chicos, porque es que no. El techo altísimo. Miren qué brutal. Hay que tener mucho cuidado por si cae algo de arriba. ¿Vale? Aquí incluso han caído paredes. Y esto nos saca afuera. Vamos a seguir por aquí a ver. Y voy a seguir hacia el lado de allá. Y vemos todo el sanatorio, chicos. Vamos a intentar ver el máximo posible dentro de lo que yo pueda, porque realmente es tan grande que no sé. Mire, hay suelos por aquí ya en peligro de caer. Ven, aquí también más cocinitas por aquí y más habitaciones. Sí, muchas habitaciones, chicos. Aquí todas las personas, chicas que tenían que vivir, los chicos que tenían que vivir aquí, tiene que ser brutal. Y eso es como de caña, qué curioso, necesita como un revestimiento. Vamos por aquí. Como les decía, chicos, dice que muchas personas pues nunca regresaron. Vamos a intentar subir por esta escalera de caracol. Mi madre mía. No, esto es el tejado simplemente. No, esto es el tejado solo. Bueno, miren la escalera de caracol, chicos. ¿Qué pasó? Sí, es solamente el tejado. Eso es para repararlo y demás. Miren. Mucha gente vino aquí con la idea pues de ser curado
Y pues, no, desgraciadamente no pudo ser. Y como les decía, muchos pues fallecieron y fueron enterrados en un cementerio cercano que hay aquí. ¿Qué pasa, chicos? Las escaleras. Por esto es lo que daba la iglesia. Ahora seguiremos abajo donde lo vimos antes. Y vamos a intentar llegar al final. No sé si antes vinimos por aquí, creo que no. No, vamos a bajar por aquí, que creo que nos quedamos a medias, chicos. Nos faltó toda la parte de allá. Vamos a intentar ir por partes para no perdernos nada. Vamos a ir por aquí, esta parte que no les había mostrado. De momento no veo a nadie por aquí, chicos. Sí. Vamos a ir por este pasillo. Mira, a ver, todos son suelos hidráulicos. Mira, aquí queda una puerta. Nos podemos hacer una idea perfectamente de cómo eran las puertas blancas del sanatorio, chicos, y el suelo, como aséptico. Yo están en las habitaciones de las chicas, chicos. ¿Ven? Para poner su camita aquí a las enfermas. ¿Ven? Aquí otra de las grandes salas que dijimos. Y aquí otra especie de cocinita. O a lo mejor era para poner... Hay zonas también que son como para poner las monjitas, a lo mejor poner las sábanas y todo lo demás, o cubiertos y demás para el servicio, como las que tienen las enfermeras en los hospitales, ¿no? Los enfermeros en los hospitales, pues debe ser una cosita así. Venga, algo para todas sus herramientas y demás para todas las cositas necesarias para curar a los enfermos. Pues si vosotros deben ser todas las habitaciones, aquí de los escalones que hay aquí. Más baño. Esto era gigante, ¿eh? En la parte trasera. Oh, aquí hay armarios, aquí atrás. Ten mucho cuidado aquí, chicos, en el caso de que vengan. Quien quiera venir, siempre bajo su responsabilidad. Yo no me hago responsable, yo me hago responsable de mi... Si alguien quiere venir aquí, que sepa que esto está muy mal, ¿eh? Tengan muchísimo cuidado porque hay mucho donde se pisa y está todo como cayéndose. Está en ruinas completamente. Pero la verdad que es espectacular las cosas como son. Ahora, vamos a ver, ahora hay una sala aquí, que ahora vamos a ver. Vamos a venir por aquí un rato. Está más oscuro. Otra sala, miren los armarios aquí. Ven, aquí habían varias habitaciones de los enfermos. Yo creo que hay un panal de abejas. Voy a irme por aquí. Y veo también que tiene que haber aquí murciélagos, porque se ven en el suelo los excrementos de los murciélagos, chicos. Dios, esto debe ser la entrada. Miren qué épica. Es súper épica la entrada de madera. Qué locura, chicos. Qué locura. Ahora vamos a ver desde fuera. Miren por aquí las grandes escalinatas de mármol. Es la típica escalinata de chicos. Mira, esto es como el hall de entrada de recibidor de lo que era el sanatorio. Y aquí estaba la gran escalera. ¿Ven? De mármol blanco. Ahora que sí se aprecia. Pero ven que es mármol blanco. Es espectacular. Mira, voy a dar una pasada para que vean la escalera. Tuvo que ser increíble. Aquí la gran entrada de madera. Por ahí tiene que haber una puertita. Quizá aquí una especie de oficina o bañito de la persona que estaba aquí a la entrada. Y que este es el gran hall para poder entrar. Así por aquí puedo salir para que enseñárselo. Lo que pasa es que está lleno de zarzas. Miren. Miren la puerta desde aquí. Casi no me deja ni pasar por aquí, chicos, lo que son las zarzas, porque tiene un montón de púas en todo de mármol blanco. Vamos a subir por aquí un momento, a ver si es para el mismo sitio nos llevamos, porque no ir antes la subida a este lugar. Miren qué bonita toda la parte de alrededor, todo lo que son con las molduras y la moldura central. Se nota que fue un hotel y lo transformaron posteriormente en hospital.
Porque las molduras son muy bonitas, son como de hotel, esa moldura espectacular. Y los suelos de mármol, que los suelos de mármol estos son muy típicos también de los sanatorios. Chicos, mira que... Uf. Vamos a subir por aquí. No sé si ya habremos visto esto, que eso les digo ahora si sí o si no. Qué techo, chicos, qué techo. Yo creo que sí. Me suena así. Yo creo que esta zona la vimos, pero en vez de bajar por aquí, seguimos por allá para ver la escalinata. Vamos a seguir por aquí abajo, chicos, a ver si puedo salir de aquí y seguir mostrando el resto del sanatorio, que esto es increíble lo grande que es, chicos. Esto es una locura. Para después también sacar fotos y demás. Miren, la vista desde aquí. Miren todas las molduras. Qué pasada, chicos. Estoy flipando, ¿verdad? Esto es inmenso, espectacular. Esto es un sótano, pero allá abajo está la salida. Y aquí las demás salas que antes vimos. Chicos, me estaba fijando que aquí está lo que es la chimenea tan bonita que tenía el salón este, miren, como con hornacinas para poner cosas. Esta a lo mejor sería una de los despachos de las monjitas o no sé, o especie de sitio de visitas, a lo mejor para que tuvieran, ¿ven? Además todo es de mármol del suelo. Mira, aquí hay una ventana. ¿Ven? Es súper bonita la sala, ¿eh? Puede ser espectacular. Bueno, vamos a seguir. Voy a intentar bajar por este sótano, a ver a dónde nos lleva, chicos, porque... Hola. Como ven, esto era como el Montacarga. Esto está bien. Mira que bien adornado está toda esta zona. Tiene unas molduras muy bonitas. Hola. Esto es donde vinimos antes, ¿sí? Sí, este es el lugar donde vinimos antes. Sí, que nos llevaba hasta aquí afuera. Mira, aquí están las máquinas, ¿eh? Todas las máquinas de calderas y demás. Qué locura, chicos. Qué pasada de sitio. Dejamos atrás el edificio, chicos. Esta es la parte central. Vamos a ver si lo que les dije antes, el edificio este que estaba aquí, a ver si se puede entrar o hay alguna manera posible de entrar a este edificio de aquí arriba. Parece que me van a permitir. A ver si un poquito cuidado no me cojan las zarzas. A ver. Vamos a ver qué hay por aquí. Esto parece no, esto es una especie de garaje. Simplemente. Sí. Esto es una especie de garaje nada más, pero la parte creo que ya no se puede porque las zarzas lo han colonizado todo, chicos. Está todo colonizado por las zarzas. ¿Ven ahí? Curioso estas florecillas que hay aquí, ¿verdad? Si alguien sabe de qué flores son, que me lo comente. Curioso. Y ahí, mira, ahí por todo. Fíjense que por todo esto aquí está todo lleno. Qué vista, ¿eh? Qué locura. El edificio desde aquí. Ven, aquí otra de las puertas de madera. Voy a intentar ver las puertas de madera desde fuera porque se las quería mostrar bien porque hay que tener cuidado porque ven, hay pozos por aquí. Pero yo creo que igual les puedo mostrar. Si hay suerte. Ah, no, mira que hay otra. No, estas son otras. Es que esto es enorme, chicos. Que creo que estoy viendo un sitio. Realmente estoy viendo otro. Miren cómo crece la maleza. Qué locura. Estamos viendo la cocina. Chicos, esto es otra zona que no había visto. Miren. En la entrada. En la puerta de madera. Primero lo que hay dentro. Miren la campana de la cocina, chicos. Qué disparate. En todos los armarios de la cocina. Pero tiene que ser una cocina gigantesca. Miren aquí. Qué locura. Miren la campana. Enorme, de hierro. Esto es como una caldera. Claro, esto vi antes de la entrada, vi esta cara de este sitio tan extraño de aquí. Mira, aquí estarían los grandes fregaderos. El montacargas que les estaba diciendo, mira, aquí iba la botonera y el montacargas. Y esto debía ser una especie de, no sé, para una especie de termo, ¿no? Para el agua, digo yo. Y le han puesto un payaso un poco inquietante, ¿eh? Pero mira qué pasada lo que es todo lo que es la campana de la cocina. Y aquí tenían como una especie de sótano, pequeño sótano. No es como una especie de sí. Será a lo mejor para lo que era poner aquí todo lo que eran las cositas de lo que es la cocina. Mira aquí. Esto es la llave de la puerta, chicos. Esto es
Sí, increíble, esto es increíble, ¿verdad? Y por aquí también como más salidas afuera, pues donde estábamos antes. Es asombroso. Fíjense que alrededor de la iglesia hay alguna especie de lo que es como si fuera un foso, ¿no? Mira, aquí está el famoso árbol que dice que cayó contra la iglesia. Y que la gente vio en ello algo maligno, no lo sé, chicos. Evidentemente son cosas que se cuentan que nosotros no sabemos. Ah, mira, que hay otra parte. Hay unas escaleras que bajan aquí. Y me imagino que esta zona ya la veríamos ya. Sí, porque es la parte de atrás. Yo creo que sí. La verdad que la iglesia desde aquí, la vista es espectacular. Estoy aprovechando también, chicos, para sacar unas fotos también que he traído a la cámara. Si eso escucha, dejar algunas fotos al final. Voy a bajar por aquí igualmente por sí. No quiero que se me quede nada atrás. Yo creo que ya vinimos, porque antes vinimos por aquí, me suena, pero no sé, me acerco. Cuidadito con los pozos, esto, porque esto hay montones por todas partes. Llevo esquiando pozos, sí. Yo ahora entramos aquí, lo que no sé. ¿Ven? Dios, qué bonito que se ve esto. Y la ventana, hay más sombras que están en las ventanas, chicos. Todas las ventanas, hasta con, mira, con los fechillos, todo. Mira qué curioso los fechillos. Qué bonito ese puente, ¿eh? Y las ventanas, parece como, no sé, está como súper rústica, muy guapa, ¿eh? Igual que la piedrita de la iglesia. Esta parte de aquí no sé si la veis, vamos por aquí, a ver. Yo creo que por aquí no vinimos. Me acerco un momento. No, esto es lo que vinimos y aquí lo único... hay una escalera por aquí que me permite subir. Y aquí otra habitación. No sé lo que sería. Ah, pero eso no lo he visto. Yo creo que aquí no entramos aquí. Bueno, voy a subir. Ya que estamos, chicos, vamos a ver la vegetación como crece todo, ¿eh? Es impresionante. Es que es gigante, chicos, es gigante. Voy a entrar un momento por aquí para asegurarme que no lo ve. Esto aquí. También era como yo creo para poner cositas, como decía, de las monjitas aquí. ¿No? Sí, esto yo creo que lo vimos antes, pero a ver. Vaya pasillo, chicos, vaya pasillo. De loco. Sí, yo creo que sí. Sí. Mira, aquí ha caído otras puertitas aquí, me ha pasado, todo de madera. Mira, los pisos son aquí distintos, mira, son como... Tiene una forma súper bonita, la verdad, hexagonales. Debe ser otra sala, ¿ven? Como de estos suelos súper de mármol. ¿Y esto qué es? Qué raro, ¿no? Una gominola y unos muñequitos aquí. ¿Por qué? Esto a veces, miren, esto a veces se hacen como rituales extraños, chicos. Y se hacen porque saben que hay niños. Antes habría niños aquí también en el hospital. Y a lo mejor para que los niños vengan. A lo mejor en esta habitación pasó algo, les suena a ellos que habrá pasado algo. O sienten que ha pasado. Hay gente que tiene una sensibilidad para eso. Y por eso vienen a este sitio. Miren qué bonito el suelo, todo de mármol blanco. Increíble que se haya dejado perder este edificio, la verdad. Hay un montón de rejas. Vamos por aquí, chicos. Yo creo que ya voy marchando. Esto más de hospital no puede ser, ¿eh? Dios, qué basada, chicos. Díganme ustedes si realmente ven algo, escuchan algo, notan algo extraño, o simplemente no les da ningún tipo de sensación y les parece que es un sitio normal y corriente. Déjenme en los comentarios para yo saber su opinión. Y creen que todo es sugestión, porque también puede ser sugestión, evidentemente. Pues chicos, estoy asombrado de la tranquilidad, no hay nadie, solo estoy el único ser humano que está aquí dentro en el edificio. Soy yo, no he escuchado a nadie, no he visto a nadie. Espero encontrarme con alguien, con una persona curiosa mirando aquí el edificio o algo. Pero no, estoy yo solo. Al menos humano. Igual hay alguien, pero no es humano, chicos. Y eso ya no lo sé. Bueno, chicos, vamos a salir de aquí ya entonces. Yo creo que ya. Eso me solo por aquí detrás ya para terminar. Ya me voy. Sé que lo llevo diciendo todo el tiempo, pero es que no. Me da curiosidad, chicos. Esta es la parte trasera del edificio. Entre alguna especie de foso alrededor. Creo que desde por aquí vamos a poder ver las terrazas donde se ponían a las señoras a coger el sol, chicos. Voy a intentar bajar las escaleras. La idea pinta eso de haber sido una fuente, miren qué bonito. ¿Ven? Una fuentita que hay aquí agua seguramente.
Aquí las escaleras, miren aquí. Supongo que sería para que ese ruido tranquilizador pues un poco les diera paz aquí a las personas que estaban aquí en las camillas. Se ponían camillas de aquí hasta el final y los ponían como a respirar, como a aprender de nuevo a respirar porque los pulmones se los dañaban mucho. Yo sé que pudieran respirar y les enseñaba desde este lugar. Es inmenso, digo, esto es inmenso. Yo no sé si me lo he recorrido todo porque más es como un laberinto. Entras en una habitación, sales en otra, subes una escalera, vas a otra, lo han visto conmigo. Pasas un túnel, crees que estás en un cielo, en suelo firme y debajo hay otras habitaciones que hemos visto. O sea que mire qué naturaleza privilegiada tenía este lugar. La de que ahora hay una paz inmensa en este sitio. Puedes seguir sacando unas fotos. Hay gente que dice que cuando sacas fotos aquí se ven extrañas sombras, como una especie de figuras en la foto. Bueno, ya se lo veremos. Y también que se escuchan, se quedan como grabadas. A lo mejor tú no las escuchas, pero a posteriori se escuchan grabadas en lo que es en la cámara, ¿no? Vamos a parar, a callar un momento y a mirar, a escuchar.